Nadie en Cartagena de Indias recordaba haber visto a doña Mercedes Carvajal llorar, ni en el entierro de su madre, cuando tenía 16 años y el ataúd era tan pequeño que 2 hombres podían cargarlo sin esfuerzo, ni en el parto de su único hijo, cuando los gritos duraron 8 horas y el médico le dijo que había estado muy cerca de no sobrevivir. Ni siquiera en aquella tarde de enero de 1873, en que su marido, don Hernán Carvajal, expiró en la cama de matrimonio que compartían desde hacía 38 años, con los ojos entreabiertos y una expresión que parecía más una confesión que una despedida. Mercedes se quedó de pie junto a la cama durante un buen rato, después de que el médico confirmara lo que ya era evidente. No rezó, no llamó a los sirvientes de inmediato. Solo lo miró, con esa frialdad serena que sus conocidos interpretaban como fortaleza y sus enemigos como ausencia de alma, y pensó en todo lo que ese hombre se había llevado consigo y en todo lo que ella aún necesitaba destruir antes de que alguien más lo encontrara. Cuando por fin llamó a la servidumbre y comenzó el desfile silencioso de personas que preparan un cuerpo para su último viaje, Mercedes se acercó al escritorio que ocupaba el rincón noreste del estudio. Era un mueble antiguo, de cedro oscuro, con cajones que solo Hernán había abierto con cierta regularidad y que Mercedes había revisado en secreto cada vez que él salía de viaje. Sabía exactamente lo que buscaba. Lo había sabido durante 26 años. El sobre estaba donde siempre había estado, en el cajón más profundo, debajo de un mapa de la región del Magdalena y 3 contratos de compraventa que ya no tenían ningún valor práctico. Era un sobre de papel grueso, amarillento por el tiempo, cerrado con lacre que alguien había abierto y vuelto a cerrar tantas veces que ya no sellaba bien. Mercedes lo tomó con 2 dedos, como quien recoge algo levemente repugnante, y lo llevó hasta la chimenea del estudio. Lo sostuvo frente a las llamas durante un segundo, solo un segundo, con la mirada fija en el fuego. Luego lo dejó caer. Pero no vio, porque nadie ve lo que no está buscando, que una de las hojas que contenía el sobre había resbalado hacia afuera en el camino y había caído al suelo detrás del atizador de hierro, donde la oscuridad y el polvo la cubrieron como una segunda piel. Esa hoja permaneció ahí, mientras el velorio llenaba la casa de voces y cirios, mientras el entierro convertía a don Hernán Carvajal en polvo y recuerdo, mientras los años pasaban por encima de todo, con esa indiferencia brutal que es el único rasgo verdaderamente democrático de la existencia. Esa hoja esperó, como esperan las verdades que nadie quiere encontrar. Para entender lo que contenía, hay que retroceder al año de 1835, cuando Mercedes Aguirre tenía 16 años y su padre, un comerciante de telas arruinado por las deudas y el aguardiente, la entregó en matrimonio a Hernán Carvajal, un hombre de 18 años que ya poseía, por herencia de su abuelo, la hacienda Las Palmas y sus tierras adyacentes en las afueras de Cartagena. No fue un matrimonio de amor, pero tampoco fue infeliz en los primeros años, que es tal vez la única clase de matrimonio posible cuando ninguno de los 2 contrayentes tiene todavía la edad suficiente para saber bien qué quiere de la vida. Hernán era trabajador y callado. Mercedes era inteligente y práctica. Se entendían bien en la mesa y tolerablemente en la cama. Y durante los primeros años de su unión construyeron juntos una prosperidad discreta que sus vecinos miraban con una mezcla de respeto y envidia contenida. Las Palmas producía caña de azúcar y tabaco, y Hernán complementaba esos ingresos con negocios en el puerto que Mercedes administraba con una habilidad para los números que sorprendía a los hombres de su entorno y que ellos, porque así era el siglo, atribuían siempre a la influencia de algún asesor masculino invisible. La hacienda tenía en aquellos años 23 personas esclavizadas. Mercedes los conocía a todos por nombre, no por afecto sino por eficiencia. Una administradora competente sabe quién trabaja bien y quién no, quién está enfermo y podría contagiar a los demás, quién tiene habilidades especiales que conviene aprovechar. Entre esas 23 personas estaba Camila. Camila había nacido en Las Palmas 17 años antes, hija de una mujer que murió de fiebre amarilla cuando Camila tenía 3 años, y de un padre que nadie mencionaba jamás en voz alta. Desde pequeña había mostrado una aptitud extraña
para los remedios y las plantas medicinales, aprendida de la anciana Petra, que era la curandera de la hacienda, y que la tomó bajo su ala con esa clase de generosidad que solo existe entre personas que no tienen nada que perder. A los 17 años, Camila sabía preparar cataplasmas para las heridas infectadas, infusiones para la fiebre terciana, ungüentos que cerraban cortes que el médico del pueblo habría amputado sin segunda opinión. Tenía las manos largas y los dedos delgados, y una forma de moverse por la hacienda que era simultáneamente invisible y completamente presente, como el agua que corre por debajo de la tierra. Hernán comenzó a notar esas manos en el otoño de 1836, cuando Camila le preparó un ungüento para una herida profunda en el brazo derecho que se había infectado y que el médico de Cartagena había declarado casi sin remedio. La herida sanó en 10 días. Hernán no olvidó los dedos que la habían curado. Mercedes lo supo antes de que hubiera nada que saber. Las esposas de su temperamento no esperan las evidencias, las anticipan. Observó el cambio en la respiración de Hernán cuando Camila pasaba cerca, la forma en que sus ojos la seguían sin intención aparente, la frecuencia con que encontraba excusas para visitar el sector de la hacienda donde Camila trabajaba. No dijo nada. Las mujeres inteligentes en esa época y en esa clase social habían aprendido que las palabras precipitadas arruinan los planes y que la paciencia es la forma más sofisticada del poder. Esperó, registró, archivó. El año 1837 pasó sin que nada se volviera definitivo. El año 1838 también. Pero en la primavera de 1839, Camila quedó embarazada, y aunque nadie lo dijo abiertamente, el embarazo fue un secreto que todo el mundo conocía y ninguno verbalizaba, como tantos secretos en las casas grandes de la época. Mercedes lo supo el mismo día que la anciana Petra se lo comunicó a otra mujer en la cocina, pensando que nadie más escuchaba. Las paredes de Las Palmas eran gruesas y el oído de Mercedes era más fino que cualquier pared. Lo que vino después fue la parte de la historia que Mercedes enterró tan profundo que durante mucho tiempo creyó, con esa capacidad de autoengaño que es casi una virtud cuando se ejerce con suficiente constancia, que ella misma lo había olvidado. En aquella misma primavera, Mercedes descubrió que también estaba embarazada. Los embarazos eran paralelos, casi síncronos, como si el destino hubiera decidido poner a prueba la frialdad de esa mujer de 20 años de una forma absolutamente implacable. Mercedes calculó las fechas, hizo sus cuentas con la precisión de quien lleva los libros contables de una empresa y llegó a la conclusión que ninguna mujer en su posición habría querido alcanzar. Los 2 niños nacerían con pocas semanas de diferencia, posiblemente con días. Fue entonces cuando comenzó a construir el plan. No lo llamen crueldad, o llámenlo si quieren, pero entiendan también que Mercedes no era una mujer cruel en el sentido que esa palabra suele implicar, el sentido que incluye disfrute, que incluye sadismo, que incluye una sonrisa en el momento del daño. Era una mujer que había aprendido desde niña que el mundo no tenía espacio para las mujeres que se derrumban, y que la única diferencia real entre sobrevivir y hundirse era la capacidad de tomar decisiones sin que las emociones nublaran el razonamiento. Lo que planeó aquella noche, sentada frente al espejo de su habitación, con las manos sobre el vientre, que apenas comenzaba a crecer, fue el acto más frío y más calculado de su vida, y también el más desesperado. Buscó a la partera. Se llamaba Ángela. Era una mujer de 60 años, libre, que vivía en el pueblo a 4 kilómetros de la hacienda y que había traído al mundo a casi todos los niños de la región sin distinción de clase ni de color. Mercedes la visitó sola, sin anunciarse, en una tarde de lluvia que borraba las huellas y apagaba las voces. Lo que le propuso fue sencillo en su formulación y absolutamente irreversible en sus consecuencias. Si el hijo de Camila nacía sano y el suyo no, Ángela cambiaría a los bebés. Le daría al niño de Camila a Mercedes y le pondría en brazos a Camila el bebé que no hubiera sobrevivido si ese era el caso. Si los 2 nacían sanos no habría trato. La recompensa era la libertad de Ángela, que aunque ya era técnicamente libre, podía siempre ser cuestionada sin los documentos correctos.
más una suma de dinero suficiente para vivir sin trabajar los años que le quedaban. La amenaza no fue pronunciada en voz alta, porque las amenazas explícitas son para quienes no saben negociar, pero Ángela la entendió perfectamente en el silencio que siguió a la oferta, en la forma en que Mercedes la miró sin parpadear mientras esperaba una respuesta. Ángela aceptó. La noche del 14 de agosto de 1839 fue, según los registros del tiempo que se conservaron en el Archivo Municipal de Cartagena, la más tormentosa del año. Los rayos caían sobre el mar con una cadencia que parecía un conteo, y el viento golpeaba las persianas de las palmas con esa insistencia que tienen las cosas que quieren entrar y que no pueden. En esa noche, en habitaciones separadas por un pasillo de 12 metros, 2 mujeres dieron a luz. El hijo de Camila nació primero. Era un varón de complexión robusta, con los pulmones llenos y la voz clara desde la primera respiración, con los puños apretados como si ya supiera que este mundo iba a exigirle esfuerzo. Nació con una marca en el hombro izquierdo, pequeña como una semilla de guayaba, con la forma irregular de un eclipse o de una isla vista desde arriba. El hijo de Mercedes nació 90 minutos después. Era también varón, pero llegó al mundo en silencio, con la piel de un color azulado que Ángela reconoció de inmediato como el color de los que no se quedan. El médico que estaba en la habitación de Mercedes lo confirmó sin eufemismos. El niño no había sobrevivido el parto. Ángela hizo el cambio en el tiempo que dura una tormenta entre 2 truenos. Cargó al bebé de Camila por el pasillo oscuro. Entró en la habitación de Mercedes. Salió con el bebé que había nacido muerto y lo puso en el cuarto donde Camila, exhausta y con la lucidez reducida al mínimo por el dolor y el agotamiento, esperaba. Camila despertó más tarde y le pusieron en los brazos un bebé frío que olía diferente. No al olor de la sangre propia, no al olor que el cuerpo reconoce antes que la mente, sino a otro olor, a la extrañeza de algo que no ha pasado por uno. Miró el bebé durante un tiempo que nadie midió. Le tocó las mejillas, los dedos, el pecho que ya no subía ni bajaba. Y luego dijo algo que Ángela nunca pudo olvidar, algo que repitió años después cuando la culpa ya le había carcomido suficientes noches de sueño. «Este no es el mío». Ángela no respondió. Nadie respondió. Y el llanto de Camila en esa habitación oscura y tormentosa fue el sonido más parecido al final del mundo que nadie en esa hacienda había escuchado nunca. Mercedes, en su habitación, sostenía al bebé de Camila con una mezcla de triunfo y horror que ella misma no supo distinguir claramente esa noche ni en ninguna de las noches siguientes. El niño lloraba con una energía que parecía acusatoria. Ella lo miraba con esa expresión calculadora que era su defensa más instintiva y pensaba, «Este niño será Eduardo Carvajal, tendrá las palmas, tendrá el apellido y el dinero y el futuro, y nadie, nunca, sabrá nada». Don Hernán fue informado de que su heredero legítimo había sobrevivido y de que el hijo de Camila había nacido muerto. La versión fue entregada con la brevedad clínica con que se comunican las malas noticias inevitables, y Hernán la recibió con esa cobardía característica de los hombres que sienten demasiado, pero dicen demasiado poco, que lloran por dentro con una discreción que el mundo confunde con fortaleza. Preguntó 2 veces, en días diferentes, si Ángela estaba segura de lo que había ocurrido. Ángela dijo que sí. Mercedes no dijo nada, pero la forma en que lo miró cuando él formuló esas preguntas fue suficiente para que él las dejara de hacer para siempre. 2 semanas después del parto, Mercedes vendió a Camila. La vendió a una hacienda azucarera en el Magdalena, a 3 días de camino de Cartagena, a un precio tan por debajo del mercado que el comprador pensó que había algún defecto que la vendedora no estaba declarando. El dinero fue lo de menos. Lo que se compraba en esa transacción no era trabajo, ni fuerza, ni habilidad con las plantas medicinales. Lo que se compraba era distancia, era silencio. Era la eliminación de la única persona que podía mirar al bebé Eduardo y saber con esa certeza que solo existe en el cuerpo de una madre que algo en esa historia no cerraba. Camila se fue una mañana de septiembre, con las manos atadas y los ojos mirando hacia adelante, porque ya sabía que mirar atrás no sirve de nada cuando no tienes el poder de cambiar lo que dejas. Pero antes de subir al carro que la llevaría, se detuvo un segundo junto a la cerca del jardín
y miró hacia la ventana de la habitación de Mercedes. No con odio, con algo más difícil de sostener que el odio, algo que se parece más a la comprensión de que el mundo está construido sobre una injusticia tan antigua y tan profunda que ninguna persona individual puede ser completamente su causa. Eso tampoco la absolvía de nada, solo la hacía humana. Eduardo Carvajal creció en Las Palmas como los niños ricos del siglo XIX, con tutores, con caballos, con la certeza temprana de que el mundo le pertenecía en la medida en que supiera administrarlo. Era un niño de constitución física sólida, de salud perfecta, con una marca en el hombro izquierdo que el médico de la familia revisó una vez y declaró una particularidad sin importancia. Hernán lo miraba con una mezcla de sentimientos que sus amigos interpretaban como el orgullo paterno de un hombre reservado. Solo Mercedes sabía que en esa mirada había también algo parecido a la culpa que se disfraza de amor. La relación entre Mercedes y Eduardo fue toda su vida un asunto complicado. Ella lo crió con una disciplina que rayaba en la frialdad, con exigencias que otros padres habrían considerado excesivas, con una distancia afectiva que Eduardo intentó durante décadas atribuir al temperamento de su madre sin nunca terminar de creérselo del todo. No era que Mercedes no lo amara. Era que cada vez que lo miraba, veía simultáneamente al niño que estaba frente a ella y al crimen que había cometido para ponerlo ahí, y esas dos visiones nunca se fusionaron en algo que pudiera llamarse simple. Hernán, por su parte, vivió el resto de su vida con el sobre amarillento en el cajón más profundo del escritorio. Las cartas llegaron a lo largo de los años, a través de canales que Mercedes nunca pudo rastrear completamente, escritas en la letra torpe de alguien que dictó a mano ajena porque el sistema que la había atrapado tampoco le había dado el tiempo ni los recursos para aprender a escribir sola. En esas cartas, Camila no acusaba, no pedía venganza, no exigía reparación. Solo describía, con una precisión que dolía más que cualquier acusación, la marca en el hombro izquierdo del niño que le habían arrebatado. Una marca pequeña como una semilla de guayaba, con la forma de un eclipse, y decía que si algún día alguien quisiera saber la verdad, esa marca sería la prueba que el cuerpo guardaba porque los papeles se queman y las memorias se distorsionan, pero la sangre no miente. Hernán intentó confesar una sola vez. Fue en el invierno de 1855, cuando Eduardo tenía 15 años y Hernán tenía 46, y empezaba a sentir el peso de todo lo que había callado. Una noche, después de cenar, cuando los sirvientes habían recogido la mesa y los dos estaban solos en el salón, le dijo a Mercedes que necesitaba hablar de Camila, que había cosas que no podían seguir así, que Eduardo tenía derecho a saber. Mercedes lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando él terminó, ella esperó unos segundos, como si estuviera organizando las palabras con el cuidado de quien pone objetos frágiles en una caja. Luego, habló con una voz tan baja y tan clara que Hernán tuvo que inclinarse levemente hacia adelante para asegurarse de que estaba oyendo bien. Si dices una sola palabra más sobre este asunto, Eduardo perderá todo: su nombre, su posición, su herencia, su lugar en este mundo. Las personas de esta ciudad no son misericordiosas con los bastardos, Hernán, y mucho menos con los que además tienen sangre de esclava. Eso lo sabes tan bien como yo, y cuando Eduardo lo pierda todo, va a saber que fue su padre quien se lo quitó. Hernán no volvió a mencionar a Camila, pero tampoco destruyó las cartas. Eso fue lo que Mercedes nunca pudo perdonarle del todo, que guardara esas cartas. No porque creyera que algún día iba a usarlas, sino porque guardarlas era su forma de no rendirse completamente al olvido, de mantener viva en algún rincón oscuro del escritorio una verdad que su cobardía no le permitía pronunciar en voz alta, pero que su conciencia tampoco le dejaba borrar del todo. Las cartas eran la evidencia de que Hernán sabía, y sabiendo, había callado, y callando, se había convertido en cómplice. Y ser cómplice con conciencia, Mercedes lo entendía perfectamente, porque era exactamente lo que ella también era. Es una forma de culpa que no tiene absolución posible. Hernán murió en enero de 1873, con esa culpa intacta, sin haberse confesado de verdad con nadie, sin haber dicho en voz alta
lo que había estado callando durante 34 años. Murió como mueren los cobardes que tienen buen corazón, arrepentidos pero sin el valor de convertir el arrepentimiento en acción. Y Mercedes quemó las cartas esa misma noche y creyó que el capítulo estaba cerrado. La hoja que cayó detrás del atizador era la última carta de Camila, la que había llegado en el verano de 1860 a través de un comerciante de telas que Hernán conocía y que tenía suficiente discreción para no hacer preguntas. Era también la más larga y la más detallada. Además de la descripción de la marca, contenía el nombre de 2 personas que habían estado presentes o cerca aquella noche de agosto de 1839 y que podían, si alguien los encontraba a tiempo, corroborar al menos parte de lo que había ocurrido. Y contenía también algo que ninguna de las otras cartas había incluido: el nombre del hijo de Camila, el nombre que ella le había puesto en secreto, en su corazón, porque era el único lugar donde todavía le pertenecía: Mateo. Eduardo Carvajal murió en 1901, propietario próspero y respetado, sin haber sabido nada. Se casó con Rosario Espinosa en 1872, tuvo 3 hijos, expandió los negocios familiares hacia Bogotá y vivió una vida que desde afuera parecía completamente sólida y desde adentro tenía, según los cuadernos privados que su nuera Rosario encontraría años después, una inquietud sorda e inexplicable que él mismo no supo nunca cómo nombrar. Una sensación de que algo en su historia no encajaba, de que había una pieza ausente en el rompecabezas de su propia identidad, de que la marca en su hombro izquierdo, que el médico había descartado como sin importancia, tenía, por razones que no podía articular, alguna historia que él no conocía. Mercedes murió en 1902, 26 meses después que su hijo. Tenía 83 años y estaba completamente lúcida. Sus últimas palabras, según la sirvienta que estaba presente, fueron una instrucción práctica sobre cómo debía administrarse la hacienda durante el período de sucesión. No pidió perdón, no llamó a un sacerdote, murió como había vivido, en control, hacia adelante, con los ojos abiertos. La sirvienta que limpió el estudio 3 semanas después del entierro de Mercedes encontró la hoja detrás del atizador cuando movió el equipo de chimenea para limpiar debajo. Era una hoja de papel doblada en cuartos, amarillenta y con manchas de hollín en los bordes, pero perfectamente legible en su interior. La sirvienta no sabía leer, así que la entregó a la señora de la casa con la misma naturalidad con que se entrega cualquier objeto encontrado durante una limpieza. La señora de la casa era Rosario Carvajal, la viuda de Eduardo. Rosario era una mujer de 52 años, educada, lectora compulsiva, con esa clase de inteligencia que no hace ruido, pero que procesa todo. Leyó la hoja 2 veces, fue hasta la ventana para tener mejor luz, la leyó una tercera vez y luego se quedó quieta durante un buen rato, mirando el jardín sin verlo realmente. Entendió parte de lo que significaba. No entendía aún el alcance completo. No tenía todavía los elementos para armar el rompecabezas entero. Pero entendió suficiente para comprender que lo que tenía en las manos era una llama que podía incendiar 3 generaciones de apellido y propiedad y reputación. Guardó la hoja entre los libros de contabilidad de 1854, que nadie jamás abría porque eran los más aburridos del archivo, y se puso a buscar. Buscó con paciencia y discreción durante 17 años. Buscó entre los archivos de la parroquia, donde encontró el registro de bautismo de un niño de nombre Eduardo, hijo de Hernán Carvajal y Mercedes Aguirre, fechado el 20 de agosto de 1839, y también el registro de entierro de un niño sin nombre, hijo de esclava de la hacienda Las Palmas, fechado el mismo día. Buscó en los archivos del puerto, donde encontró documentos de una transacción de venta realizada en septiembre de 1839, que incluía el nombre de Camila y su descripción física. Buscó en los registros de la hacienda del Magdalena a la que habían llevado a Camila, donde encontró que había vivido allí hasta 1851, cuando fue liberada por disposición testamentaria del hacendado, y que después de su liberación se había establecido en Barranquilla con el hombre con quien ya convivía. Buscó en Barranquilla. Encontró que Camila había tenido 2 hijos después de su liberación, que había muerto en 1889, que uno de sus hijos, llamado Joaquín,
había tenido a su vez 3 hijos, y que el mayor de esos 3 nietos se llamaba Aurelio Pedraza y vivía en el barrio Prado de Barranquilla, donde trabajaba como carpintero de muebles finos. Rosario nunca fue a Barranquilla. Era una mujer del siglo XIX, con suficiente claridad para entender que ella sola no podía mover ese peso y que el momento inadecuado podía arruinar tanto una injusticia como su reparación. Lo que sí hizo fue reunir todo lo que había encontrado en un sobre que selló con la misma cera roja que había visto usar a su suegra Mercedes durante décadas y que guardó junto a la hoja original, ahora metida entre las páginas de una Biblia familiar que ocupaba el estante más alto de la biblioteca. En 1940, Rosario tenía 90 años y llevaba varios meses en cama con una enfermedad pulmonar que el médico ya no intentaba curar, sino solo aliviar. Llamó a su nieta Sofía, que tenía 22 años, era la hija del menor de sus hijos y era, de todos sus descendientes, la que más se parecía a ella en la forma de mirar el mundo, con claridad, sin los filtros que el sentimiento imponía sobre la razón, con esa clase de valentía que no es ausencia de miedo sino decisión de actuar a pesar de él. Le entregó la Biblia, le dijo dónde estaba el sobre, le explicó en voz baja y con una economía de palabras que era más elocuente que cualquier discurso lo que contenía todo aquello. Y luego dijo la frase que Sofía recordaría el resto de su vida, con la precisión con que se recuerdan las cosas que nos cambian. Esto puede destruir todo lo que conocemos o puede reparar algo que nunca debió romperse. Tú decides. Pero si decides guardarlo para siempre, quémalo ahora mismo, porque los secretos a medias son peores que los secretos completos. Sofía se llevó la Biblia, el sobre, la hoja original encontrada detrás del atizador, y pasó la noche leyendo todo varias veces. Cuando amaneció, tenía 2 certezas. La primera era que lo que tenía en las manos era una injusticia documentable, no solo un rumor o una sospecha familiar. La segunda era que actuar de inmediato sería un error. No porque la verdad debiera esperar, sino porque la verdad sin el instrumento adecuado para sostenerla se convierte en escándalo, y los escándalos en esa época y en esa ciudad tendían a proteger a los poderosos y a castigar a los que ya habían sufrido suficiente. Sofía decidió estudiar Derecho. Era 1940, y una mujer colombiana estudiando Derecho era una rareza que sus propios familiares describían como excéntrica y sus conocidos, con menos amabilidad, como una aspiración ridícula. Sofía los escuchó a todos con la misma cortesía neutral que es el equivalente adulto de ignorar y siguió adelante. Tardó 6 años en obtener el título, 2 más de lo habitual, porque las instituciones de la época ponían obstáculos específicos y creativos en el camino de las mujeres, que tenían la audacia de aspirar a algo más que administrar una casa. Durante esos años, siguió buscando. Encontró a Aurelio Pedraza, que para entonces tenía 43 años, y lo observó desde lejos antes de acercarse, con esa prudencia de quien sabe que lo que va a decir puede cambiar la vida de una persona que no lo ha pedido y que no necesariamente lo quiere. Encontró también a la familia que había comprado las palmas de los herederos de Eduardo en 1919, cuando los nietos de Mercedes no tuvieron el talento ni el interés de mantener lo que habían heredado. Encontró registros, testimonios de personas muy viejas que recordaban fragmentos de aquella historia con la imprecisión característica de los recuerdos de segunda mano, pero con suficiente consistencia para ser útiles. Y encontró en los archivos de una notaría de Cartagena un documento que nadie había pensado en buscar, porque nadie sabía que existía: la declaración de la partera Ángela, escrita en 1857 y autenticada por un notario que evidentemente no entendió del todo lo que estaba firmando, en la que Ángela, ya con 70 y pico de años y enferma, con algo que describía como el peso de lo que sé, describía con precisión cada detalle de lo que había ocurrido la noche del 14 de agosto de 1839. Lo que Ángela no había podido prever es que el notario, por alguna razón que no quedó registrada, había archivado ese documento en la carpeta equivocada, donde durmió durante 83 años sin que nadie lo perturbara. Sofía lo encontró en una tarde de martes en 1943,
entre declaraciones de compraventa de ganado de los años 50 del siglo anterior, y se quedó tan quieta cuando empezó a leer que el archivero que estaba al fondo de la sala le preguntó si se encontraba bien. Respondió que sí, que todo estaba perfectamente bien. Se lo llevó en un bolso que apretó contra su costado durante todo el camino de regreso a casa, como si pudiera desvanecerse si lo soltaba. En 1946, Sofía Carvajal tenía 28 años, un título de abogada y un expediente de 72 páginas, que era posiblemente el documento más completo jamás construido sobre el tipo de fraude sistemático que las familias propietarias del siglo XIX habían cometido contra las personas que esclavizaban. No era el único caso de ese tipo, era simplemente el que ella podía probar. Se acercó a Aurelio Pedraza un martes de octubre. Lo encontró en su taller, lijando el costado de un armario de cedro con la concentración de alguien que encuentra en el trabajo manual una forma de organizar el mundo. Era un hombre de 51 años, de contextura fuerte y movimientos pausados, con las manos que Sofía imaginó que Camila también había tenido, largas, de dedos delgados, hechas para curar y para construir. Le dijo quién era. Le dijo que tenía algo que contarle. Le pidió tiempo. Aurelio la escuchó durante 2 horas sin interrumpirla. Cuando ella terminó, puso las manos sobre las rodillas, miró el suelo del taller durante un momento muy largo y luego dijo: «Mi abuela hablaba de un niño perdido hasta el día que murió. Mi padre me lo contó. Yo pensé que era una tristeza de las muchas que tenía». «No era solo una tristeza», dijo Sofía. Aurelio asintió, y entonces, con un gesto que Sofía no esperaba, se quitó la camisa y señaló su hombro izquierdo. La marca estaba ahí, pequeña como una semilla de guayaba, con la forma de un eclipse o de una isla vista desde arriba, la misma que la hoja encontrada detrás del atizador describía con una precisión que ahora, enfrentada a la realidad de ese hombro, resultaba casi insoportable de contemplar. El proceso legal fue largo y difícil, de una forma que nadie que no haya intentado reclamar algo que le fue robado hace un siglo podría entender del todo. Sofía presentó el expediente en 1947 en un juzgado de Barranquilla. Fue rechazado por razones procedimentales. Lo presentó de nuevo con las correcciones solicitadas. Fue aceptado para revisión. Pasó por 3 jueces distintos, 2 de los cuales tenían conflictos de interés, que Sofía documentó con meticulosidad y que obligó a declinar la jurisdicción. El 4º juez era un hombre de 60 años que había estudiado Derecho en Europa y que tenía la costumbre de leer los expedientes completos antes de emitir cualquier opinión, lo cual en el sistema judicial colombiano de la época era casi una excentricidad. Ese juez leyó el expediente completo. El fallo tardó 4 años más en llegar, pero cuando llegó en el verano de 1952, reconocía formalmente la existencia del fraude documentado, la ilegitimidad de la transferencia de derechos ocurrida en 1839 y la reclamación parcial de los descendientes de Camila sobre los bienes que habían pertenecido a la Hacienda Las Palmas antes de su venta en 1919. No era todo. Nunca podía ser todo, porque el tiempo y las ventas sucesivas habían fragmentado la propiedad de una forma que ningún fallo judicial podía reconstruir completamente. Pero era suficiente para que Aurelio Pedraza y sus hijos recibieran el reconocimiento legal de lo que habían sido, que era mucho más que cualquier bien material, descendientes directos de una mujer a quien el sistema había intentado borrar de la historia y que había sobrevivido, en una carta y en una marca de nacimiento y en la memoria de sus nietos, con una tenacidad que vencía a los archivos quemados y a los secretos enterrados. Aurelio murió en 1971. Sus hijos construyeron una escuela en el terreno que le fue reconocido. La nombraron Camila, sin apellido, porque los esclavizados no siempre tenían el derecho ni la oportunidad de tener apellidos que el mundo reconociera. En la entrada, grabada en una placa de piedra que los albañiles colocaron una mañana de febrero, había una frase que Sofía Carvajal había escrito a mano en un papel de cuaderno y entregado a la familia con esa parsimonia suya de persona que no necesita aplausos. La verdad no muere, solo espera. Sofía vivió hasta 1989. Nunca cobró honorarios por ese caso. Cuando sus hijos le preguntaron por qué,
Respondió que la pregunta era incorrecta. No era un trabajo. Era una deuda que mi familia tenía con una mujer que nunca conocí y que llevaba más de 100 años esperando que alguien de los Carvajal tuviera el valor de hacer lo que había que hacer. Lo que Sofía nunca dijo en público, pero que consignó en los cuadernos que sus hijos encontraron después de su muerte, era algo que había estado pensando durante 40 años, desde aquella noche de 1940 en que leyó por primera vez la hoja encontrada detrás del atizador. Era su reflexión sobre Mercedes, sobre esa mujer de hielo y cálculo que había construido una mentira suficientemente sólida para sobrevivir 3 generaciones y que al final no había podido quemarla completamente, porque incluso los más controlados de nosotros cometemos el error de suponer que el fuego siempre termina el trabajo. Mercedes, escribió Sofía, no era un monstruo en el sentido en que usamos esa palabra para poner distancia entre nosotros y las personas que hicieron cosas terribles. Era una mujer que había nacido en un sistema que le daba 2 opciones: ser la que manda o ser la que obedece, ser la que inflige el daño o ser la que lo recibe. No había opción 3, y ella eligió la primera con toda la brutalidad que esa elección requería, no porque disfrutara del daño, sino porque la alternativa era disolverse, y Mercedes Aguirre de Carvajal no tenía, desde los 16 años, en que su padre la entregó a un desconocido como si fuera un bien transferible, ningún modelo de cómo sobrevivir de otra manera. Eso no la absolvía de nada. Eso nunca puede absolver a nadie de nada. Pero explicaba cómo una persona podía pasar 38 años durmiendo al lado de un hombre al que había obligado a ser su cómplice, administrando con frialdad una mentira que era simultáneamente su crimen y su única forma de no derrumbarse. Explicaba la distancia con Eduardo, que no era frialdad sino el peso de saber que cada vez que lo miraba estaba viendo la prueba de lo peor que había hecho. Explicaba las noches insomnes que Mercedes nunca mencionó a nadie y que sin embargo estaban escritas en cada línea de su cara en las fotografías tardías que Sofía había encontrado en el archivo familiar. Esa clase de cansancio que no tiene que ver con el cuerpo, sino con el esfuerzo permanente de sostener una verdad alternativa sin que se desmorone. El verdadero secreto que Mercedes había intentado quemar esa noche de enero de 1873 no era solo el del bebé cambiado, era el de su propio quebranto, el de la humillación silenciosa que había convertido en poder porque era lo único que sabía hacer con el dolor, el de las veces que había mirado a Hernán y había querido destruirlo y no había podido porque destruirlo habría significado destruir también todo lo que habían construido juntos, incluyendo la mentira que era el fundamento de todo lo demás. Ese secreto también había pasado de generación en generación, invisible como el veneno en el agua, silencioso como las cosas que creemos haber quemado y que sobreviven siempre en la hoja que no vimos caer. La Escuela Camila sigue funcionando hoy. Tiene 432 estudiantes y 3 canchas de fútbol y una biblioteca que los vecinos del barrio usan los sábados. En la pared del salón principal hay un árbol genealógico pintado por un artista local que conecta, en sus 2 ramas principales, a Camila con sus descendientes conocidos y a los Carvajal con los suyos. Las 2 ramas se tocan en un punto del árbol que el artista dejó deliberadamente sin nombre, un nudo de color ocre que podría ser una semilla o podría ser una marca, pequeña como una semilla de guayaba, con la forma irregular de un eclipse. Nadie que entra en ese salón por primera vez puede evitar detenerse frente a ese árbol y mirarlo durante un momento más del que planeaba, y nadie que lo mira durante suficiente tiempo puede evitar la sensación, incómoda y necesaria a la vez, de que la historia de esas 2 ramas no es solo la historia de 2 familias en un siglo remoto. Es también la historia del lugar exacto donde el poder elige el silencio sobre la verdad y de lo que le cuesta a todos, durante cuántas generaciones, ese instante de cobardía.